Miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Festividad de Santa Mariana de Jesús Paredes, Virgen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 30. En aquella ocasión Jesús declaró: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, la Iglesia en la liturgia nos invita a considerar este pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo primero empieza invocando a su Padre Dios. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ya este hecho es muy significativo. Dios hecho hombre, dirigiendo su oración a Dios Padre, rezando y alabándolo y reconociéndolo Señor y Creador de cielo y tierra. Y luego agradeciendo que lo que Él, su Padre Dios, y Él mismo, Dios Hijo hecho hombre, habían venido revelando, lo entendieran los pequeños, los humildes, como lo dice aquí en el texto que nos ha correspondido hoy. Y es que hoy la Iglesia celebra la festividad de Santa Mariana de Jesús Paredes, Virgen. Una santa que nació en Quito hacia el siglo XVII, aproximadamente hacia el 1618, y que vivió alrededor de 27 años. No llegó a los 30, pero en esa vida corta, y más aún con muy corta edad, tenía un amor muy grande por nuestro Señor Jesucristo, y las verdades de las que nuestro Señor Jesucristo habla aquí en el Evangelio, esas cosas que dice que los entendidos, los sabios, no han creído, no han aceptado o no lo han entendido, Santa Mariana de Jesús Paredes las entendía desde pequeña. Por ejemplo, el catecismo. Fue significativo que su primera comunión la hiciera a los 8 años. Cuando fue examinada, pues el sacerdote quedó sorprendida por su conocimiento del catecismo, de la doctrina cristiana. Antes de los 8 años ya reunía a sus amiguitos, a sus amiguitas, para rezar el Santo Rosario, para rezar el Vía Crucis con esa edad. Y es que, como veníamos diciendo, el Evangelio de hoy, Jesucristo nos habla precisamente de eso. Decíamos, recordando esta palabra de nuestro Señor: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ya este mismo hecho de contemplar a Jesucristo y de escucharle cómo se dirige a su Padre Dios en oración, Él, Dios hecho hombre, es muy significativo. Esto es un ejemplo, y seguramente que Santa Mariana de Jesús lo tendría muy presente, y por eso supo dirigirse a Dios desde muy temprana edad. Resaltamos pues este hecho de cómo Jesucristo reza. Y reza, en primer lugar, con la primera forma de oración
que hay que tener en cuenta y que a veces no lo practicamos tanto, que es el de adoración, el de alabanza, el de reconocimiento a Dios como creador, como dueño, como rey, como soberano. Yo te alabo. Es decir, Jesucristo estaba rindiendo alabanza a su Padre Dios, le estaba adorando como Señor también, como Rey, como soberano de cielo y tierra, como Creador. Y luego le va a decir esto que especialmente contemplamos en Santa Mariana de Jesús Paredes: porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Y luego nuevamente esa expresión conmovedora de nuestro Señor Jesucristo hablando con su Padre Dios. Sí, Padre, le va a decir, continúa su oración, continúa su diálogo, continúa su hablar con su Padre Dios. Y es que eso es la oración, hablar con Dios. Y Jesucristo lo expresa con este sí, Padre, que nos recuerda a ese conmovedor también hágase de la Virgen Santísima. Este sí, Padre de Jesucristo es como un eco del he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, de la Virgen Santísima. Y nuestro Señor sigue diciendo, sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y luego nuestro Señor Jesucristo nos dice unas palabras que nos llenan de consuelo y de alegría, porque cuántas veces a lo largo de esta vida, a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia y de la historia personal, nos sentimos cansados y agobiados. Y Jesucristo dice, vengan a mí todos los fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Pero primero dice, vengan a mí. Vengan a mí. Hay que ir a Él. Es con Él con quien debemos estar. Es a Él a quien debemos seguir. Es donde Él a donde debemos dirigirnos. Vengan a mí. Ir a Él. Esto es la fe. Esto es la fe. Estar con Él. Si no, recordemos cuando San Marcos nos cuenta cómo eligió a los 12. Primero se pasó toda la noche en oración, nuestro Señor Jesucristo. Al día siguiente bajó, porque le gustaba hacer la oración en la montaña, en el monte. Bajó y llamó a los que quiso. Dice San Marcos, llamó a los que quiso. Y luego continúa San Marcos, para que estuvieran con Él. Esa es la primera razón de la llamada que hemos recibido todos. Todos hemos recibido una llamada a la vida. Se nos ha dado la existencia para estar con Jesucristo aquí en la tierra. Hemos recibido la llamada a la fe para seguir a Jesucristo en todo lo que Él nos ha revelado y en su persona, todo lo que ha hecho. Esto es la fe, estar con Él. Pero Jesucristo sigue diciendo, vengan a mí todos los fatigados y agobiados. Hace un ratito decíamos, la vida, ya sea la personal, ya sea de la historia de la humanidad, ya sea de la historia de la Iglesia, trae contradicciones, trae contrariedades. La vida es sufrimiento, enfermedades, injusticias, incertidumbres, y a medida que avanza el tiempo, la edad. Y aparte de estas cosas que son naturales, las tentaciones, también los pecados. Vengan a mí todos los fatigados y agobiados precisamente por todas estas cosas, y yo los aliviaré. Jesucristo mismo es la medicina. Jesucristo mismo es nuestro alivio.
Jesucristo mismo, su persona es la que nos trae alivio. Cuántas veces ahora mismo, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, con todos los sufrimientos que está trayendo, porque muere un familiar, porque enferma un familiar, porque hay personas de nuestro entorno que van sufriendo las consecuencias de la pandemia, saber que Jesucristo está con nosotros trae alivio, trae fortaleza. De repente el mal continúa, pero nos sentimos fuertes por su presencia. Pero además trae descanso, porque dice nuestro Señor: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Llevando su yugo, encontramos descanso para nuestras almas. Pero, ¿de qué yugo se trata? Del yugo que en algún momento nuestro Señor lo va a recordar también, de las normas del Antiguo Testamento, más que de las normas del Antiguo Testamento, de las adiciones que algunos maestros judíos habían hecho a la ley dada por Dios a través de Moisés, a esas leyes dadas por Dios a través de Moisés. Los maestros judíos, los sabios judíos habían aumentado normas personales. Era un yugo que la gente no podía soportar, no podía llevar. Jesucristo nos habla aquí también de su yugo. ¿Se trata de ese yugo? No, es un nuevo yugo, pero que causa alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ese yugo es su misma vida, su misma persona, también sus palabras, sus exigencias. Lo que nuestro Señor Jesucristo reinterpretó, los 10 mandamientos, es una exigencia, pero qué alegría, qué felicidad y qué paz y qué alivio cuando se cumple. Los sacramentos que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, también la práctica de los sacramentos es una exigencia, pero qué alegría, qué alivio, qué paz, qué tranquilidad traen cuando acudimos a los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Sagrada Comunión. Por eso, ahora, al mirar la vida de Santa Mariana de Jesús Paredes y de tantas personas que desde muy pequeños, muy pequeñas, han sabido descubrir a nuestro Señor Jesucristo y entregarse totalmente a Él, esto también nos anima a nosotros a fomentar ese deseo de entregarnos a Jesucristo, de ponernos a su disposición, de querer cargar su yugo, que no es carga, es más bien es algo que aligera nuestro paso por este mundo, aún en medio de todas las contrariedades que trae consigo. Por eso fomentamos estos deseos de seguir muy de cerca a nuestro Señor, especialmente a través de la oración, de adoración y de alabanza, y también la oración de petición, y a través de ponernos totalmente en sus manos. Y qué mejor que hacerlo a través de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.